En este caso tenemos a María José, que nos va a hablar de monitoreo del aire y calidad del aire. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo crear un sistema de monitoreo y predicción del aire. Uy, vaya. Fantástico. Vamos a empezar brevemente con quién soy, solo para romper el hielo. Mi nombre es María José. Yo tengo un background en biología molecular de plantas, nada que ver con este mundillo, pero hace unos años hice la transición a la industria y trabajo actualmente como científico de datos en una empresa de vertical farming. Y en mi tiempo libre me encanta hacer proyectos que ayuden a la gente que me rodea o a veces a mí, de mejorar mi vida, ¿no? Especialmente en proyectos de hazlo tú mismo, do it yourself, con microcontroladores y IoT. Para mí es algo que me encanta. Y siempre busco como también un poco la excusa de a ver qué puedo crear esta vez. Y este caso es un caso específico de un problema real que yo tuve. Con el tema de la pandemia, mi vida, pues igual que la vida de todos, cambió un poquito en tema de dinámicas de ir a trabajar, de movimiento, y pasé de una vida activa a trabajar 100% remoto, prácticamente encerrada en casa, y empecé a sentir de tanto en tanto cierto malestar. Tenía dolores de cabeza, sentía mucho adormecimiento y, ¿sabes? No, el estrés, tal cual. Y empecé a notar de que había un patrón, que cuando yo me empezaba a sentir así y empezaba a abrir mi ventana, había como ciertos cambios. Y dije, espera, no sea algo de que está relacionado con el tema de cómo estoy ventilando mi hogar. Y dije, pues mira, voy a empezar a hacer investigación y voy a chequear cómo es la calidad de aire en mi casa. Entonces empecé a echar un ojo a la bibliografía, a diferentes fuentes, y empecé a ver de que había diferentes factores, ¿cierto?, que afectan la calidad de aire. Uno es el número de habitantes de casa. Quiere decir, si hay más habitantes, pues hay que ventilar de una manera específica que si tenemos menos. Si tenemos animales o no tenemos animales, también afecta. Otros factores pueden ser también la humedad. La humedad es un factor súper importante porque puede ayudar a la creación de moho, de hongos, y esto genera unas esporas que también puede estar afectando a nuestro sistema respiratorio. Y muchos más factores. Luego tenemos el diseño de la ventilación, que en nuestro caso, si es una casa pequeñita, normalmente es cómo abrimos las ventanas y cuánto tiempo las abrimos. Que hasta este momento yo, la verdad, no me lo había planteado. No sé si alguien se está planteando ahora cómo abro yo las ventanas, pero si no, os invito a hacerlo, porque vais a ver en esta presentación que es muy importante. Después, las fuentes contaminantes. No es lo mismo vivir en la montaña que vivir en una zona volcánica que vivir en una gran ciudad. Los tipos de contaminantes son diferentes. Y, por supuesto, los gases, que si vivimos cerca de fábricas es diferente que si vivimos en otro tipo de ambientes. Bueno, en este momento, cuando yo cogí toda esta bibliografía y todo este conocimiento, dije, vale, voy a empezar a buscar sensores. Y me planteé casi una estación meteorológica en mi casa para el interior de interiores, que no era escalable, obviamente, porque no podía tener tantas cosas en mitad de mi salón. Entonces dije, bueno, vale, vamos a empezar a focalizar y ver qué es lo que dice ¿qué es lo que está haciendo la ciencia? ¿Qué está investigando la ciencia en calidad de aires en interiores? Porque con el tema de COVID, muchos científicos empezaron a investigar sobre el tema de calidad de aire también relacionado con el CO2, ¿cierto? Y aquí tenemos unos ejemplos de publicaciones, algunas son incluso anteriores,
que relaciona o indican una cierta relación entre lo que es el dióxido de carbono, lo que es CO2, y lo que podría ser enfermedades respiratorias. De hecho, hay uno muy interesante que esta publicación, que pues, ellos apuntan a que los niveles de CO2 afectan a cómo hacemos las decisiones, con lo que os invito a leer la publicación y abrir las ventanas si tenéis que tomar una decisión importante. Bueno, vamos a ir a chequear un poco de qué estamos hablando, de los rangos de salud y qué es bueno, qué es malo. Entonces, consideramos una buena calidad de aire en esta franja. Por supuesto, esto es aproximado. Hay los rangos dependen un poco de la fuente de información y es basado en esta fuente lo que os estoy mostrando. Entonces, todo lo que está por debajo de 1000 ppm se considera una buena calidad de aire. Lo que está por encima ya es cuestionable. Y entonces, a partir de aquí, empiezan a aparecer ciertos síntomas. Por supuesto, esto va a depender de muchas cosas. Va a depender de nosotros, va a depender de condiciones previas y un long, etcétera. Pero lo que está claro es esto, es que siempre tenemos que intentar estar por debajo de esos 1000. Y esto iba un poco con la historia que yo iba sintiendo. Es como, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ir creando la estructura del proyecto a poco, porque el proyecto empezó como algo muy chiquitito de voy a controlar los valores de CO2 en casa. Luego dije, quiero un monitoreo, pero oye, ¿y si podemos crear también un sistema predictivo que me ayude a planear qué va a pasar, cuándo va a pasar? Entonces, esto básicamente tenemos los sensores, colectamos data y luego pues teníamos un sistema de monitoreo y un sistema de predicción. Y esto es lo que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a empezar por los sensores. Aquí os muestro dos de los sensores como estrella que he usado. A la izquierda esto es un sensor de partículas y este es un sensor de CO2. Estos son los diferentes componentes que acabé usando, incluyendo una Raspberry Pi 0 con internet. Eso es importante. Pero, como os decía, yo quería el sistema de monitoreo que estuviera cerca de mí y pudiera ver qué estaba pasando cuando yo estaba trabajando. Entonces pensé, quiero que tenga una pantalla que sea también lo suficientemente grande, que tenga el display para ir monitoreando qué pasa y a la vez que fuera pues interactiva. Por eso usé una Raspberry Pi 4, que para ser también honestos, la tenía en casa sin usar y dije, oye, vamos a darle un uso, esto no puede ser. Entonces era todo como que iba todo muy bien. Que por supuesto se puede usar otro tipo de approach, otro tipo de pantallas y si tenéis otro tipo de device, por supuesto se puede usar diferente. Entonces, esta va a ser la estructura del monitoreo. Tenemos los sensores, recolectamos los datos, hacemos la conexión con la otra Raspberry Pi y hacemos un display de los datos. Bueno, antes de hacer el display de los datos y mostraros qué pasa, este proyecto tiene mucho data, necesita que conozcamos los datos y necesita que sepamos qué estamos haciendo. Entonces, solo mostraros aquí 3 gráficos muy sencillitos, que en el eje de la X tenemos las fechas y en el eje de la Y tenemos los diferentes parámetros. Y lo que podemos ver es que hay ciertas oscilaciones pues, en los 3 parámetros. Y es normal, ¿no? Que la temperatura cambia, el nivel de humedad y el nivel de CO2, que es de lo que vamos a hablar.
Pero aquí ya empezamos a ver cosas como un poco interesantes, porque como os decía, la calidad de aire lo que buscamos es que esté alrededor de 1000 o por debajo de 1000. Y aquí ya empezamos a tener unos picos que nos está diciendo que, uy, ojo aquí, que hay algo. Y sí, había algo. Eché un ojo a cuántas veces podía encontrar condiciones no óptimas en casa. Lo que tenemos en este gráfico es, en el eje de las X, volvemos a tener el tema del CO2, parts per million, y luego en el eje de la Y tenemos la frecuencia, cuántas veces se repetía ese valor en todos mis datos. La parte verde es la que todo está muy bien, vemos una carita feliz, todo está muy bien. Entre 1000 y 1200 es el hay algo que no, y a partir de ahí no, esto lo estamos haciendo mal. Específicamente en esta parte, en la parte de que estamos casi en los 2000. Ya, entonces era como, vale, hay algo que estoy haciendo realmente mal, no era yo que tenía esas suposiciones, que realmente estoy haciéndolo mal. Pero vamos a volver a eso luego. Porque el monitoreo es muy interesante y es algo que incluso en el aeropuerto, aquí cuando llegué a Granada vi que hay una pantalla que monitorean la calidad de aire y me pareció muy interesante. Pero para mí el hecho de poder predecir cuándo va a pasar esto es incluso mejor, porque puedo ayudar a que esa situación mala no pase. Y entonces fue cuando establecí lo que es el sistema predictivo para predecir los valores. Básicamente vamos a ver lo que es un time series, una secuencia de tiempo, que básicamente es en el eje de las X vamos a tener el tiempo y en el eje de los Y vamos a tener los valores de los sensores. Esto simplemente es un ejemplo para visualizar que, por ejemplo, aquí algo pasó en este periodo de tiempo. Bueno, y aquí os vengo a mostrar unos datos que, por cierto, el gráfico no es lo más bonito, no es lo mejor vendible, pero hay cosas muy interesantes que quiero discutir con vosotros. Y quiero discutir con vosotros porque hay unos patrones que quiero compartir. Y, por ejemplo, ¿alguien podría decirme qué pasó en la A, en las flechas rosas con la A? Porque si veis, los valores están muy cercanos a 400, lo que está muy bien. Está de vacaciones. Entonces, puedes saber con este gráfico cuándo estuve de vacaciones. Y de hecho, hay 2 veces que estuve de vacaciones. Muy interesante. ¿Qué pasó en la B? Porque en la B también tenemos una disminución, de hecho aquí también lo vemos, pero no es tanto como en la 400. ¿Ideas? Un punto intermedio. Cambié el sistema de cómo estaba abriendo las ventanas. Empecé a pensar en cómo podría estar circulando el aire dentro de casa y cómo podría mejorar la circulación del aire. Cambié los tiempos de apertura y fui consciente de qué estaba pasando. Y eso también tuvo un efecto. Y la C, que hay unos picos ahí muy bonitos. Sí, había más gente. Puedes saber qué día tuve visita en casa. Lo que es súper interesante, ¿cierto? Porque en realidad esto es un análisis de data que viene de sensores, pero puedes saber cuál es mi comportamiento solo con ese sensor. Pero eso es otro tema aparte. Además, hay aquí una tendencia que es bastante interesante. ¿Alguien sabe o piensa qué puede ser esa tendencia? Tenemos aquí una oscilación. No, estacional. Pasamos de lo que era invierno a lo que era verano.
Entonces, también hay la disminución porque A, la temperatura de casa cambió, B, abría más las ventanas porque es que hace buena temperatura. Y eso. Entonces, conocer los datos, invertir tiempo en estos datos es algo súper importante en este tipo de proyectos. Más que incluso lo que es la parte posterior, porque para luego tomar las decisiones, qué tipo de Machine Learning vas a aplicar o qué tipo de approach vas a hacer, es súper importante primero conocer todo este tipo de información. Bueno. Entonces, variables que yo monitoreé. Como os decía, yo quería monitorear todo, pero me controlé. Y lo que me focalicé fue en el control de dióxido de carbono, la humedad, la temperatura, las partículas y el nivel de actividad. El nivel de actividad también es importante porque yo estaba trabajando usando un sensor. Entonces, lo tenía localizado en la zona donde trabajo, porque para mí lo más importante es en ese área que invierto muchas horas, que tenga mejor calidad, pero quiere decir que en las otras habitaciones tengo lo mismo. Entonces, el nivel de actividad lo consideré también como una variable. Entonces, cuando planteé el tema de, ok, bueno, va, ¿y ahora qué implemento? Pues pasé a irme a la bibliografía y ver qué estaban haciendo los científicos. Y vi que habían opciones muy interesantes y que se ajustaba bastante a los datos, a los parámetros y variables que yo tenía. Y luego, pues básicamente decidí irme por la primera, que es implementar una Neural Network, una 1D Convolutional Network, y vamos a ver un poquito de qué se trata esto. ¿Hay otras maneras y otros approaches que pueden usarse y tener resultados satisfactorios? Sí. ¿Por qué decidir por esta? Porque me interesaba aplicar ese tipo de estructura y jugar un poquito con algunas técnicas que además a veces no tengo la posibilidad de hacerlo con otros datos en mi trabajo o alguna cosita así. Pero cada uno al final tiene que buscar sus propias motivaciones. Entonces, una de las cosas que implementé fue el sistema de ventanas móviles, que lo que se trata es, tenemos una N, que son X días o horas, depende de lo que establezcamos, y predecimos los niveles de CO2 en la próxima hora. Lo que vamos a hacer es que esa ventana va a ser móvil. Y la propuesta de la publicación es que, además, se puede automatizar este sistema y entrenar automáticamente el modelo. Yo versioné esta opción porque para poder hacer eso tienes que poder tener una calidad y una cantidad de datos muy específica. Entonces pensé, bueno, vamos a partes, vamos a la parte sin automatización, vemos cómo funciona y luego pues es un sistema iterativo, ¿cierto? Los proyectos de Data Science. Esto es lo que es la red neuronal. Solo no vamos a ir a explicar esto, pero simplemente es por si alguien no tiene en mente de qué estamos hablando. Esta es la estructura. Este es un tipo... Aquí, perdón, que la había traducido. Esta es una slide que en realidad no es muy necesaria, pero a mí me encanta ver qué tipo de parámetros, qué tipo de activación usa la gente, qué tipo de ventanas, y me pareció muy interesante incluirla. Pero simplemente también es mostraros que con no mucha complejidad desde el punto de vista de escribir código en Python, podemos tener una red neuronal. Por supuesto, si luego queréis más información y discutir, yo encantada. Luego, establecí mis propias métricas y resultados y decidir como métrica de performance por una RMSE. Le invertí un poquito de tiempo al tema de la optimización de hiperparámetros, que no vamos a ir ahí, pero podemos terminar también una sesión larga ahí. Y en el tema de las ventanas, lo que me quería comentaros es que la
La performance es muy dependiente de la ventana. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Una vez decimos, uy, mi modelo tiene una performance muy buena, o es no muy mala, o es regular, porque era muy dependiente de ventana. Y entonces quiere decir que era muy dependiente de nuestros datos. Bueno, solo era esto. Aquí solo quería mostraros como un pequeño, unos pequeños plots de resultados para ver cómo se estaba comportando el modelo. Y en verde lo que tenemos son los labels y lo que es en naranja son las predicciones. En algunos puntos podemos ver que, por ejemplo, en estos, la predicción se ajusta bastante a la realidad. Sin embargo, hay algunos, como estos, que tienen un poco bueno, no es lo mejor predicho. En este caso, por ejemplo, incluso tenemos un drift de que podría ser casi de 1 hora. Lo que nos indica que el sistema como baseline, como punto de partida, está bien, pero hay que seguir optimizando y mejorando el sistema. Entonces, lo que teníamos, esto es como un summary de lo que es la estructura del proyecto, tenemos sensor 1 y sensor 2, que cogemos los datos, los enviamos a la Raspberry Pi y entonces hacemos un display de los datos una vez analizados, una vez formateados y usando una aplicación Flask. Muy sencillita, la más básica, vais a ver una cosa muy sencillita que creé y solo era para hacer un display. En el sistema predictivo es lo que ya hemos comentado y vamos a ver cómo acabó esto. Estos son los sensores y tengo los sensores en un cuadro. Y alguien puede decir, ¿cómo acabaron tus sensores en un cuadro, María José? Pues el tema es que tenía ahí una foto, que de hecho era de mi hermana, no os lo digáis, y dije, oye, no tengo muy claro dónde poner los sensores sin que le dé, ¿sabes? Es complicado. Y dije, oye, pues tengo este cuadro, pongo los sensores ahí. La verdad es que es muy útil, pero sí, no se lo he contado a mi hermana aún. Veremos el día que se lo cuente o lo vea. Y esto es ¿cuál es el display, no? Esto es lo que vemos en la Raspberry Pi 4 que tenemos. Es que es muy sencillito. Los valores de CO2, la temperatura relativa, la fecha y que todos estos vienen del monitoreo real de los datos que estamos colectando y luego tenemos lo que es la predicción, que la predicción viene de nuestro modelo. Y en función del tipo de predicción, pues estableció una escala de colores, pero por supuesto es cambiable. Y esto es como lo tengo en casa, básicamente. Eso lo tengo en el escritorio y simplemente es así, ¿no? Cambia y se ve cómo cambian los colores y digo, oh, ok, tenemos que acabar la reunión, que la predicción dice que los valores no van bien. No, broma, aún no lo he probado como excusa, pero quizá. ¿Y qué más quería contaros sobre esto? Es lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo es la optimización del sistema, porque como os decía, como este modelo como inicial funciona bastante bien, depende un poco de eso, de las ventanas, pero las predicciones son bastante buenas, pero aún falta trabajo. Y si dijéramos, vamos a hacer deployment mañana, no, production, no, esto aún queda trabajo. Pero es algo muy divertido, muy iterativo, que realmente os motivo a hacer y que voy a compartir también la información del proyecto por si alguien quiere hacerlo en casa. Además, estoy haciendo la implementación con microcontroladores y el sensor de partículas, porque
tal y como no sé si alguien se ha dado cuenta que al principio os mostraba el sensor de partículas, pero en el modelo, y todos los datos eran de CO2. Y yo estaba centrada en el CO2. ¿Y por qué es esto? Esto es porque el sensor de partículas, por supuesto, se podía haber incluido en el sistema, pero lo estoy usando para otro proyecto, o la segunda parte de este proyecto, que es hacer el control de aire. Y podríamos acabar viendo que la calidad de aire es no la que deberíamos tener en algunos casos. Entonces, esto me motivó a pensar hoy, ¿por qué no, con el conocimiento previo que venimos del proyecto de calidad de aire interior, ya puedo ir un paso más allá y hacer exteriores? Y además que sea portátil. Y buscaba también la justificación de poder hacerlo. Y esto fue para mí como la mayor justificación de sí, necesitamos hacerlo. Y estos son los inicios. Esto es un spoiler, básicamente, para lo que se viene la parte 2 del proyecto o en otro proyecto, que es crear un sistema móvil. Voy a usar lo que es este sensor de partículas. Va a ser con microcontrolador y va a ser un sistema posible de llevar encima, de la manera de que vamos a poder saber si estamos en una buena condición de aire o no. ¿Para qué es importante esto? Pues alguien puede pensar, pues si no puedo hacer nada, pues podemos ponernos una mascarilla, por ejemplo. Simplemente con ese dato de decir, estoy en una condición de aire que no soy consciente que es mala, pero lo es. Simplemente poniéndonos una mascarilla podemos evitar esos daños o los futuros daños que podemos tener. Es un post de MicroPython, que es una simplificación, que MicroPython, si no estáis familiarizados, es una simplificación de Python. Si alguien piensa por qué CircuitPython y no MicroPython, ambas opciones son muy buenas, pero estaba haciendo esta versión con CircuitPython porque me gustaría también que fuera muy fácil de introducir para gente que está empezando a programar. Entonces, CircuitPython es una de las opciones con muchos tutoriales que puede ayudar ahí. Por supuesto, esta no va a ser la versión que vais a ver en los próximos meses, pero es como el inicio de qué está pasando y hacia dónde vamos. Y con esto voy a acabar. Aquí están mis redes sociales. Si queréis contactar, si necesitáis información, si queréis colaborar con los proyectos, yo estaré muy feliz de compartir. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas? Vale. Quédate tú con este. Ah, genial. ¿Puedo coger un agua? Sí, lo que quieras. Hola, en primer lugar, bueno, que me ha gustado mucho la gracia con lo que has enfocado todo esto. Y bueno, no puedo evitar preguntarte si cuando has construido todo esto no te has planteado también cómo incide el tema del dióxido de carbono en medir con las plantas o monitorizar también parámetros de electroconductividad y el de la medición de la luz solar.
Y bueno, ya tengo una pregunta también, ¿por qué te has decantado por un protocolo socket en lugar de MQTT? Ah, ok. Bueno, buen punto. Como acople. El tema de las plantas... Uy. Bueno, el tema de las plantas fue una de mis primeras ideas porque tengo muchas plantas en casa. Entonces pensé, oye, ¿y si compro más plantas y menos y las muevo y las pongo y las quito y empiezo a jugar con eso? El tema es que es bastante complicado el tema de estar seguros que realmente viene de las plantas y no viene de que alguien te visita. Y da una complejidad, yo creo, mayor. Realmente es un experimento que a mí me encantaría o ver o hacer. O sea, si a alguien le motiva esto, por favor, hacedlo. ¿Ah, sí? Súper. Pues quiero saber más. Me encantará saber más. Y yo feliz, porque era una de las cosillas que es que viniendo del mundo de las plantas era como, sí, de hecho empecé por ahí. Respecto al protocolo, la verdad es que yo busqué opciones en internet y una de las opciones era esta y dije, pues venga, pues ya está, la probé, funcionó y esa fue mi decisión. Pero si hay otra opción que es mejor, yo encantada de conocerla, pero simplemente fue un tema de, uy, ¿cómo conecto esto? Tal. Mira, fantástico, funciona. O sea, para ser honesta, en eso va a ser mi decisión. Hola. Mi pregunta es sobre los sensores, si fue muy complicado calibrarlos o son más bien que los enchufás y ya funcionan o hay que hacer unas mediciones previas y tratar de encontrar un máximo, un mínimo y como perder mucho tiempo con eso o es relativamente sencillo. Muy buena pregunta. De hecho, uno de los miedos que yo tenía por el tema del CO2 era que algunos de los sensores necesitas incluso comprar el CO2 en spray para poder calibrarlos. Este específico en teoría venía calibrado y simplemente tenías que mirar el exterior y echarle un ojo según el protocolo y las instrucciones del fabricante. Lo compré con el riesgo de pensar, ay, ahora voy a tener que comprarme CO2, no es la cosa que más ilusión me haga por los riesgos que conlleva. Hice la prueba del exterior-interior, funcionó súper bien según lo que el fabricante describía y ya está. La verdad es que fue súper sencillo. En el tema de las partículas igual, no necesité calibración previa, pero el del CO2 es un poco más complicado, pero la verdad es que en este caso fue muy fácil. Hola. Igual no me hace falta micrófono. Nada, me parece un proyecto súper interesante y quería preguntarte si tal cual está con los sensores que has probado, esto tendría aplicación para detectar alérgenos o si es algo que te has planteado, podría ser una expansión. O sea, por ejemplo, es que yo soy alérgico y las gramíneas me hacen la puñeta, entonces por ver si lo podría adaptar. Sí, con el sensor de partículas es suficiente como para detectar factores alergénicos y, por ejemplo, el polvo. Porque el sensor te da 4 canales, creo que son 4 diámetros de partículas y uno de ellos es el polvo, el otro es otros alergénicos que podemos encontrar que puede ser el polen, etc. Pero sí, simplemente es la misma implementación, es simplemente usar los datos que vienen de este sensor, que de hecho yo ya tengo los datos. Sí, es el mismo sistema. El tema es que, por ejemplo, la optimización y el modelo está focalizado en los datos del CO2, pero el tema de monitoreo, sí, completamente, solo con este sensor. ¿Puedes poner la slide de la foto que ya nos tu hermana?
Ah, la foto de que no es mi hermana. Hola, oye, muchas gracias. Muchas gracias, muy chulo el proyecto. Me llama mucho la atención cuando has enseñado la gráfica y nos has contado que se puede sacar de la gráfica cuando estás de vacaciones y cuando viene gente de visita a casa. Sí. Primero no me lo esperaba, ¿vale? Y me pregunto si tienes pensamiento de, no sé si comercializarlo o lo que sea, tiene implicaciones de privacidad y de seguridad, si podría, no sé, si habéis pensado sobre ese tema. Pues la verdad es que este proyecto simplemente surgió como buscar una solución a lo que para mí era un problema. Y siempre yo los pensamientos que he tenido es que sea compartible, que sea de open source, que toda la gente pueda usarlo, implementarlo en casa. Por ejemplo, si podemos detectar los alergénicos o el polvo, pues ayudar a gente. Obviamente no he pensado en temas de seguridad porque realmente esto era como mi proyectito, mi casa, es como... Pensé en algún momento expandirlo a casa de mis padres y tener el control remoto. Ahí ya empecé a pensar en temas de seguridad, data privacy, conexiones, y la verdad es que le vi tantos problemas que dije, de momento me lo quedo en casa. Pero si alguien además tiene ideas o cómo, podemos hablar. Yo estaría muy feliz porque yo quería también implementarlo en casa de mis padres y ir controlándoles el aire y eso, pero... Vale, pues lo siento, pero no hay más tiempo para preguntas, que vamos un poquito pillados la charla. Igualmente tienes una slide con todas tus redes sociales. Sí, y además estaré por aquí todos los días con lo que... Y además recordar que luego está el Discord disponible donde podéis entrar y hacer todas las preguntas que queráis, necesitéis, y vamos a estar aquí los ponentes durante todos los días. Así que nada, pues muchas gracias.